Pues parto primero de una lectura del texto, que por cierto la primera vez que la leí como que hubo cosas que no me no acabé de entender, como que yo decía, qué raro, ¿por qué saltó de esto a esto? ¿Y por qué de pronto lo otro? Y, o sea, esos cambios que hace de una cosa a otra, la primera vez como que sí me desconcertaron un poco. Pero bueno, después vuelves a leer el texto y empecé a elaborar una tabla de escena por escena como para aclarar también en mi cabeza cómo era la estructura de la obra y entender cosas. Y después esa tabla también la trabajé junto con Bárbara, así escena por escena, estuvimos hablando de cómo pensábamos que debería de ser cada escena, ¿no? Entonces ese intercambio pues es muy interesante. Y luego también pues asistir a ensayos y a juntas tanto con los otros creativos como para ver qué estaba pensando hacer Mario Marín, qué estaba pensando hacer Miguel o qué iba a pasar con el video, etcétera. Y también, por supuesto, juntas en el teatro, con el personal técnico del teatro. Bueno, después de toda esa información es que empecé a estar lista para elaborar mis documentos, que es el guión y el plano de iluminación, que son meramente el punto de partida para hacer el montaje. Pues mira, las escenas son muy disímbolas porque de pronto hay escenas como muy de ficción y hay otras escenas como más donde como que se rompe la ficción y hablan incluso de la autora de la obra, de si las está escribiendo, de si las va a borrar, si las va a dejar a medias y cambian de contextos y muy diferentes. Entonces creo que tengo que pensar como en una iluminación para cada uno de esos contextos, es decir, no es un solo concepto que pueda regir tan parejo para toda la obra, ¿no? Sino que tengo que ir cambiando. Por ejemplo, para el juego de racquetball pretendo hacer una luz como muy cenital, muy blancota, para contrastarlo con otros momentos que pueden ser como más puntuales, más cálidos, más oscurantistas un poquito incluso, ¿no? Entonces, vaya, es difícil luego describir la luz porque yo tengo además ciertas ideas en mi cabeza y luego habrá que ver si eso realmente lo puedo ejecutar. Bueno, que sí lo puedo ejecutar, pero digo, ¿cómo se verá? ¿Cómo funcionará? ¿No? Ya a la hora de verlo en ensayos. Es que eso pasa un poco con la luz, que tú la planeas, la imaginas, prevés cosas, previenes cosas, pero es algo que no puedes realmente trabajar previamente, sino hasta que entras al teatro. Bueno, sí puedes hacer pequeñas pruebas antes, pero de verdad vas a ver cómo luce aquello hasta que ya lo montaste, lo enfocaste y a la hora de la grabación es cuando dices, ¿no? Esto es lo que obtuve. Bueno, evidentemente la principal fuente de información es el texto, definitivamente. Pues también había que hacer la propia documentación, ¿no? De más o menos cómo era el mundo, sobre todo el mundo como tangible, visual, en ese siglo, ¿no? En el momento en que vivió Isabel la Católica y en el momento en que vivió la Marina, después llamada la Malinche, ¿no? Y obviamente que tenemos ya un cierto archivo de imágenes en nuestra cabeza, porque no son personajes que nos resulten desconocidos o ajenos, ¿no? Pero de cualquier manera no está mal revisitar un poco o dudas que surjan cuando estás leyendo el texto, pues asomarte a obtener cierta información visual. Y por ejemplo yo hice una pequeña carpeta como de imágenes de referencia. Algunas imágenes no tienen nada que ver con la época, ¿no? Porque por ejemplo coleccioné entre esas imágenes de jugadores o canchas de racquetball contemporáneas, ¿no? O también coleccioné ciertas imágenes que a mí me podían remitir un poco a cómo podría verse la nube virtual, porque es algo inobservado. ¿Quién ha visto con sus ojos la nube virtual, no? Entonces, buscar imágenes de referencia de cómo podría verse eso, o qué imágenes podrían a mí remitirme a algo así, ¿no?
Y esas imágenes también, por ejemplo, las compartí con Bárbara, las hablamos, las discutíamos. Y bueno, algunas cosas pues son desechadas y otras sí se quedan, y así pasa un poco en estos procesos. Pues por eso son importantes las juntas creativas, es decir, donde nos reunimos los creativos y hablamos de cosas, ¿no? Desde qué color va a tener esto, o cuánto espacio va a haber entre la plataforma y esta otra parte, cuáles cosas van a estar, a qué altura. Además también compartimos un drive donde Mario Marín, por ejemplo, sube sus bocetos y sus diseños de cada cosa, y entonces uno puede abrir el drive y checar lo que ha subido Mario, ¿no? O también Miguel sube fragmentos o las grabaciones de lo que está generando como diseño sonoro, como para que nosotros también lo escuchemos y nos hagamos una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Entonces son esas dos cosas, las juntas creativas y este documento compartido que todos podemos tanto consultarlo como subir información, ¿no? Claro. Fíjate que ese es un trabajo complejo porque el video es luz también. Claro. Y entonces la luz y el video podrían competir, y normalmente lo que sucede es que la luz acaba o anulando totalmente o por lo menos bajando la intensidad al video porque compiten. Es decir, son luces que al sumarse tienden a ir hacia lo blanco. Entonces cuando tú sobre un video agregas luz, lo que es como si lo borraras un poco, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es estar como un poco al pendiente de en qué escenas va a haber video para yo tratar de interferir lo menos posible, o buscar qué dirección de luz puedo usar para que no rebote la luz sobre el video, ¿no? Es decir, va a haber video, pero yo también tengo que iluminar a las actrices. ¿Qué dirección de luz puedo usar para lograr iluminar a las actrices tratando de dañar lo menos posible al video? Otra cosa que también es importante es que el videoproyector sea un buen videoproyector, porque si tiene poca potencia, pues va a ser muy difícil convivir. En cambio, si hay un buen videoproyector que tenga una buena potencia, ya eso facilita mucho las cosas porque aguanta convivir con la luz. Y pues es muy importante, creo yo, porque digamos que el teatro es como una especie de limbo negro, y a través de la luz tú vas apareciendo y mostrando las cosas, y entonces te vuelves como una especie de guía de turistas del público, ¿no? Le vas diciendo, ahora mira esto, ahora mira acá, ahora mira allá. Y también pues puedes hacer que las cosas se vean un poco diferentes según de qué dirección estés mandando la luz. No es lo mismo si les mandas una luz de frente que si una luz lateral o una luz desde abajo, ¿no? Y también qué intensidad, qué color, ¿no? Y esas decisiones van generando atmósferas que a veces de una manera evidente, pero a veces no es evidente, a veces es casi de una manera subliminal. Vas incidiendo un poco en los estados de ánimo del público mientras están observando una escena. Bueno, me gusta esta como visita, revisión de estos personajes, pero desde una mirada femenina. Es decir, creo que las mujeres hemos sido analizadas, descritas, recreadas, juzgadas y demás, la mayoría de las veces desde el punto de vista masculino, y creo que ya es hora que nosotras nos observemos con nuestra propia mirada, y creo que eso es la parte propositiva e interesante de este texto de Bárbara Coll.